utilizarlo, si no se puede cambiar y se puede poner un voltímetro, que tendría una onda alterna, periódica, de acuerdo a la velocidad de la máquina y demás. La representación más fácil y más sencilla de lo que es el principio de funcionamiento de un alternador. Esto lo voy a borrar. Esto está en el PIC, así que no hay problema por eso. Después lo que tengo, dentro de lo que es la máquina síncrona, máquina sería el alternador. Vamos a ir acá. Bueno, voy poniendo todas las pantallas y después lo vamos a ver. La máquina síncrona se utiliza un estator constituido por un devanado trifásico distribuido a 120 grados idéntico al de la máquina asíncrona. O sea, máquina síncrona y máquina asíncrona, la diferencia entre una y otra son la generación del campo magnético, los amperios vueltas del rotor y los amperios vueltas del estator. Los amperios vueltas del rotor y los amperios vueltas del estator, o el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator, se generan en el mismo instante de tiempo. Por eso son máquinas síncronas. En cambio, en la máquina asíncrona, el campo magnético del rotor y el campo magnético del estator se generan en tiempos diferentes, que son en el orden de lo que se llama deslizamiento, un desfasaje que hay entre los dos campos, en el orden del 2 al 6%. En este caso estamos viendo máquina síncrona. Entonces, la onda del campo magnético del rotor, serían los amperios vuelta del rotor y los amperios vuelta del estator, se genera en el mismo instante de tiempo. Porque es un imán que está girando, un norte cambia a sur y de sur cambia a norte, y la espira ve este campo Barrier, aplicando la ley de Faraday, obtenemos la fuerza electromotriz. Sería que las ondas de tensión de la fuerza electromotriz y de la tensión del inductor tienen las mismas características, arrancan en el mismo instante de tiempo. A eso se refiere. El rotor está formado por un devanado alimentado del exterior a través de cobillas de anillos rozantes mediante corriente continua. Dice que me quedan 10 minutos para la conversación, la charla. El rotor puede ser liso o de polo saliente. Dos tipos de rotores que se pueden encontrar en las máquinas de potencia, y particularmente es del rotor liso, son para máquinas de elevada RPM, 1500 y 3000 RPM. Son máquinas de turbinas, como turbinas de avión, pero a nivel industrial, para reaccionar en menor tiempo para la actuación de la máquina. Y las máquinas más lentas, como las hidráulicas, utilizan polos salientes. La configuración del rotor, propiamente dicho. Y eso va a depender de la característica de la máquina. Son las máquinas hidráulicas trabajan unas 500 RPM, porque trabajan por una diferencia de nivel de agua, que sería energía cinética y energía potencial. Entonces, como trabajan a poca RPM, se arman en forma de polos salientes. Industrialmente, el generador utiliza la mayoría de las centrales eléctricas, turboalternadores y alternadores hidráulicos. Como motor se usa principalmente, bueno, en el caso de la máquina síncrona, siempre se trabaja como generador. Se puede trabajar como motor cuando sobreexcito el campo de excitación y de esa forma absorbe energía reactiva de la red. Se usan en las centrales eléctricas, en la parte industrial se usa muy poco. En la parte industrial media, pequeña y grande, se utiliza la máquina síncrona como generador y máquina asíncrona como motor, particularmente. Lo que hablamos del rotor, propiamente dicho, corresponde, pero vamos a entrar más adelante. Tendríamos lo que corresponde al rotor, propiamente dicho, compuesto por conductores en la periferia del rotor. Estos son entrantes y estos conductores son salientes, alimentados con tensión continua, en la unión de los conductores acá, y de acuerdo a la distribución de la ley del tirabullón, de la ley del
sentido de la corriente, genera un electroimán, el polo norte y el polo sur. En punteado está la línea de campo magnético, cómo se cierra, a través del estator y el rotor, y entre el estator y el rotor lo que tengo, esta parte blanca se llama entrehierro. El espacio de aire que hay entre el rotor y el estator, entre el inductor y el inducido. Eso sería una máquina de 3000 RPM, la turbo alternadores. Son turbinas tipo industria, turbinas de avión. Y después tendríamos la de menor velocidad, que son máquinas hidráulicas. En este caso particular, tendría el rotor de polo saliente, tiene configuración de polo saliente, y el campo magnético sería la longitud del circuito magnético, todo el recorrido de la línea de campo magnético. Estaría compuesto por el estator, que tiene su bobinado trifásico de 3 fases, RST, que puede ser una máquina chica, supongamos menor a 10 kilovatios, puede ser una máquina monofásica, para comercios pequeños y demás, para grupos pequeños, grupos de electrógenos pequeños. 10 kilovatios. Mayor a 10 kilovatios, la mayoría son todas máquinas trifásicas, así que si hablamos de máquina trifásica, máquina monofásica, es lo mismo porque la máquina trifásica, como las 3 fases son idénticas, hablamos de una fase, el circuito equivalente, el diagrama fosorial de una fase, es lo mismo para las otras dos, lo único que la diferencia es de fase de 120 grados. La otra configuración que tendría de las zapatas polares sería el inductor, que es el que genera el campo magnético, la fuerza magnetomotriz de excitación, la excitatriz de la máquina, y el estator, donde están alojados los conductores del sistema trifásico, del conexionado, para obtener tensión trifásica en la salida del estator para alimentar una localidad, un pueblo, una ciudad o el sistema interconectado nacional, que todas las máquinas generan a 15 kilovolts, normalmente entre 15 y 20 kilovolts, y después tenemos un transformador en la subestación, en la generadora, en la central hidroeléctrica, central térmica, central atómica, la central que sea, tenemos salida de tensión del generador de 15 a 20 kilovolts. Y después utilizamos un transformador para elevar ese valor de tensión, conectar un sistema interconectado nacional que está en el orden de Transener 500 kilovolts, y de esa forma transmitimos la energía generada de la central térmica hidráulica atómica a la ciudad y pueblo. La elevamos a 500 kilovolts, transmitimos y después llegamos al lugar de carga y ahí utilizaremos un transformador reductor de 500 kilovolts a 132 o 66 kilovolts. Algunos tipos de máquinas síncronas, disposiciones físicas para más o menos ver el tamaño de lo que es una central, propiamente dicho. Esto sería catálogo referente al rotor. No sé si hay una persona, acá hay una persona. El tamaño del rotor que tiene, con distintos pares de polos, porque esta es una máquina hidráulica. Normalmente son verticales. En esta otra, hay 3 personas trabajando sobre el estator de la máquina. Están armando por parte el circuito magnético, donde tengo la corona magnética, y acá serían los dientes de la corona, y estas serían las ranuras de la corona, donde se van a alojar las espiras que seguro que van a ser moldeadas. En la parte inferior se ve cómo van quedando, está más o menos a la altura de la cintura, el armado del circuito magnético del estator de la máquina. Y acá en la parte superior, lo que tengo un rotor, polo rotor liso, donde tengo una máquina de un par de polos. Un par de polos. El tamaño que tiene en función a las personas que están como referentes.
En el caso particular sería el estator de la máquina, lo que tengo aquí a la izquierda, el rotor, ahí se está montando, y acá hay una persona, como por ver el tamaño físico de estos grupos de electrógenos, que serían de las centrales eléctricas, ya sea térmica en este caso, y puede ser una atómica, porque con el proceso de combustible atómico lo que se hace es generar vapor por un conducto, un radiador, genera a través de agua, generar vapor y ese vapor se inyecta a una máquina térmica y se produce un par mecánico. Y de esa forma hago mover a una cierta RPM el inductor del alternador, y que alimentado con tensión continua. O en el caso particular a la derecha, lo que tengo, otra foto de una zapata polar de varios polos, que es de una máquina, en este caso sería, que está conectada a una central hidráulica. O el corte transversal de una central hidráulica. En el caso particular, vemos la persona acá que está ubicada en este lugar, que está haciendo alguna inspección. Bueno, todavía no ha entrado la lámina. En este caso, un corte de una central hidráulica, donde tendría la persona acá. Esta sería la ubicación de la persona. Esta es la ubicación de la persona. Y tendría todo que el árbol de la máquina, toda la parte eléctrica que sería el rotor de la máquina, el inductor, donde están las zapatas polares, donde están las bobinas excitatrices, y el estator de la máquina, donde tendría las conexiones acá de los conductores. En el caso particular de la central de Salto Grande, que está en Concordia, que es en la provincia de Entre Ríos, he tenido la suerte de ingresar a la central, y bueno, el día que hicimos una visita ahí, con el departamento de eléctrica, tuvimos en las distintas etapas del generador, que sería